Evidentemente la situación económica, la situación política ameritaba que se diera un paso hacia la limpieza electoral. Había terminado el periodo iniciado en 1880, el periodo de las elecciones fraudulentas, y empezaba en este momento la transición hacia el periodo de elecciones limpias en la Argentina. El comercio exterior había aumentado enormemente, generando una gran prosperidad en las finanzas públicas. Habíamos visto ya que se acercaban los festejos del año 1910, 1909 se da todo lo que vimos de Plaza Lorea, Semana Trágica. Entonces, evidentemente, Figueroa Alcorta se enfrenta de entradas con un paro y manifestaciones que justamente lo que buscan es afectar el festejo del aniversario de la Revolución de Mayo, ¿verdad? Los 100 años nada menos de la Revolución de Mayo. Se instala el estado de sitio con pena de muerte, el estado de sitio con pena de muerte. La situación es extremadamente violenta, casi revolucionaria. Y el 25 de mayo de 1910, en ese ambiente, se hacen enormes festejos a los cuales concurren personalidades de todo el mundo y donde la Argentina muestra todos los avances que está teniendo, evidentemente, en diferentes campos. Argentina es en ese momento una de las primeras potencias mundiales, con un gran crecimiento económico, pero también arrastrando una enorme desigualdad social. El 12 de octubre de 1910 asume Roque Sáez Peña, y Roque Sáez Peña entonces es el primero en plantear la apertura electoral. Mantiene conversaciones con Hipólito Yrigoyen, y esas conversaciones con Hipólito Yrigoyen terminan en la ley de 8871 de 1912, en la cual se aprueba el voto secreto y obligatorio. Algo que omití es que cuando se produce la ruptura entre Leandro Alem e Yrigoyen, porque Yrigoyen disuelve el gobierno paralelo, el gabinete paralelo que tenían los radicales, fracasada la revolución, eso es tomado como una traición por Leandro Alem. Sumado a su estado depresivo, Leandro Alem se suicida. La muerte de Leandro Alem se pega un tiro en el corazón y deja una carta muy emotiva, muy reflejo de su personalidad, ¿verdad? Tanto Alem como Yrigoyen formaron parte de una generación muy especial, eran grandes duelistas, ¿verdad? Grandes duelistas. Y termina su vida con aquella famosa frase de la carta: más vale que se rompa antes que se doble, ¿verdad? Prefiero morir antes que doblarme. Prefiero morir antes que disolver. Un poco es el mensaje que le deja a Hipólito Yrigoyen, entregar la revolución. Una revolución que obviamente estaba perdida. Y empieza entonces sí el gobierno de la Unión Cívica Radical. En cuanto se abre este periodo electoral, limpia, la Unión Cívica Radical abandona su posición abstencionista y pasa a competir electoralmente. La convención designa por mayoría importante a Hipólito Yrigoyen como candidato a la presidencia, que recorre todo el país en una primera y una enorme campaña electoral como nunca se había visto en la historia de la Argentina, con una voluntad de cambio, y él es quien encarna esa voluntad de cambio. Yrigoyen no es un orador, Yrigoyen es un hombre que no tiene un contacto fluido con las masas, es un hombre más del mano a mano, pero no es un gran orador y no es un hombre, pero convoca de todas maneras su sola presencia enormes masas de ciudadanos. Y se llega finalmente a la elección con voto secreto el 2 de abril del 16, con una participación de un casi 63% de electores sobre casi 2 millones de habilitados. Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical se impone con el 47.25% de los votos. Ángel Rojas, del Partido Autonomista Nacional, Partido Conservador,
cosecha el 25 y fracción de los votos. Lisandro de la Torre, santafesino, el Partido Demócrata Progresista, un 18.76%, y Juan B. Justo del Partido Socialista, un 9.21%. A pesar de este enorme triunfo que ha tenido la Unión Cívica Radical, que cosecha la mitad prácticamente del electorado, el presidente se designa en forma indirecta por un colegio electoral. Por eso vieron ustedes que acá aparece el número de electores. El número de electores le faltaban a Irigoyen y se los va a dar una rama de la Unión Cívica Radical que no había apoyado su candidatura, pero que tenía el número de electores de la provincia de Santa Fe, y entonces le dan el triunfo y por eso puede acceder a la presidencia. Es un sistema similar, diría yo, al de los Estados Unidos, por poner un ejemplo, ¿verdad? Acá vemos ustedes que además también se renovaban en el Parlamento, pero no íntegramente. Por lo tanto, como no se renueva íntegramente, ese triunfo electoral no significa mayoría parlamentaria tampoco. Irigoyen llega en base a votos del colegio electoral que no son suyos, y además va a gobernar con un parlamento que es hostil a él, ¿verdad? Este es el mapa político de la Argentina, ¿verdad? Esta es la provincia de Santa Fe, y acá se ve claramente, de acá salieron los votos electorales que le dieron el triunfo a Irigoyen. Está en un museo, esta era una urna de una mesa de votación, y este es un centro de votación en la provincia de Santa Fe. La lucha de poderes en cuanto asume Irigoyen se plantea, ¿verdad? En primer lugar, una mención breve respecto al momento en que asume Irigoyen. Irigoyen asume, como todo presidente, jura en el Congreso y luego se traslada por Avenida de Mayo en un coche tirado por 6 u 8 caballos, no recuerdo exactamente, hacia la Casa Rosada. No bien arranca el coche por Avenida de Mayo, la gente desborda toda la custodia, desenganchan los caballos, y la gente es la que arrastra el coche con Irigoyen a lo largo del trayecto hasta depositarlo en la Casa Rosada. Es un gesto simbólico absolutamente impresionante, ¿verdad? Porque el pueblo asume la conducción de su nuevo presidente hasta la Casa Rosada. Un partido sin mayoría parlamentaria obviamente va a encontrarse en un problema muy grande, ¿verdad? ¿Qué hacer? Para Irigoyen hay que construir la nueva nación, la verdadera nación, y esa construcción es a través de su partido, de la Unión Cívica Radical. Por lo tanto, decreta como primera medida la intervención de las provincias conservadoras, con lo cual puede tener acceso a realizar un montón de obras. Pero por otro lado, las leyes que manda al Congreso se duermen en los cajones, porque no tiene la mayoría para sacarlas adelante, ¿verdad? Leyes jubilatorias, leyes de 8 horas, ley de prohibición del trabajo de los niños y demás. Los conservadores no las votan y las mantienen en carpetas que lo único que juntan es polvo, ¿verdad? Entonces, en esa lucha de poderes es muy importante durante el gobierno de Irigoyen. Irigoyen también es un hombre que tiene una muy fuerte personalidad y adopta una posición también de menosprecio hacia el Congreso. Inclusive en uno de los momentos en que tiene que mandar un mensaje, que tiene que dar él un mensaje en el Congreso, manda unas pocas líneas y punto, ni siquiera se presenta. Como una actitud de decir, bueno, hay un enfrentamiento, bueno, vamos al enfrentamiento. Dentro de la oposición conservadora es fundamental el papel que va a tener el diario Crítica. El diario Crítica es comprado por los conservadores y la dirección del diario Crítica se le da a Natalio Botana. Natalio Botana, un hombre muy inteligente, por supuesto de mucha confianza del Partido Conservador, va a realizar un periodismo de trinchera, podríamos decirle, porque es un periodismo
duro y muy agresivo contra Hipólito Yrigoyen. Pero lo curioso de Botana es que está casado con una señora que se llama Salvadora Medina Honrubio. Y esta señora Salvadora Medina Honrubio se le llamaba en Buenos Aires la Venus Roja, porque era anarquista. Pero no era que fuera anarquista simplemente en un sentido proclamativo, ¿verdad? Era una militante, pero una militante de trinchera. Además de escribir en los diarios de la Fora, participaba de todas las manifestaciones. Fue el matrimonio más desigual que puede haber existido entre un conservador como Botana y un anarquista como Medina Honrubio. Hay que ser honestos y decir que era una mujer a la cual se dice que era sumamente hermosa. Esta frase de Irigoyen es bastante significativa. La democracia no consiste solo en la garantía de la libertad política, entraña a la vez la posibilidad para todos para alcanzar un mínimo siquiera de felicidad siquiera. Este era el pensamiento, resume bastante bien el pensamiento de Hipólito Yrigoyen, ¿verdad? Va a ser un momento de alta conflictividad del gobierno de Hipólito Yrigoyen, a pesar de que él busca que la Casa Rosada se convierta en un lugar donde se diriman los problemas entre patrones y obreros, ¿verdad? Va a ser un momento de altísima conflictividad, porque es un momento en el cual se da los coletazos de la Primera Guerra Mundial que han afectado también a la Argentina. Además, por supuesto, se dio la Revolución Rusa y esos ecos también han llegado a la Argentina. Entonces, el gran primer tema que tiene que resolver Irigoyen es el levantamiento estudiantil en la ciudad de Córdoba, y se hace, en definitiva, la famosa reforma universitaria, en la cual se cambia la forma de elección de las autoridades, la elección de los cargos a nivel de las universidades, hay representación estudiantil, lo cual es apoyado por Irigoyen. Irigoyen apoya la reforma universitaria de Córdoba. Pero la Primera Guerra Mundial trae problemas económicos. Primero, caída de las exportaciones, porque los países que eran compradores, fundamentalmente Inglaterra y en menor medida Alemania y Francia, cierran sus importaciones y dedican todo su esfuerzo a la guerra, ¿verdad? A la industria de guerra. Eso trae una caída de los ingresos fiscales y una disminución, obviamente, de los puestos de trabajo, como podemos ver acá, ¿verdad? Al final de la guerra, por el contrario, se va a dar el fenómeno inverso. La industria europea recupera su capacidad exportadora y entonces nuevamente va a empezar a haberse invadido el mercado argentino por productos europeos. ¿Qué pasó en el interín? Bueno, que la gente precisa cosas, y como de Europa no vienen porque la industria está paralizada por la guerra y volcada al esfuerzo de guerra, se empieza a desarrollar la industria nacional, es la famosa sustitución de importaciones. Lo que no viene de un lado tiene que venir de otro, y viene de la industria nacional. Esa industria nacional entonces es generadora de empleo, pero cuando se abren nuevamente las fábricas y las fábricas se reconvierten hacia su producción original en Europa, esa producción llega de mejor calidad y más barata y empieza a ahogar a la incipiente industria nacional, con lo cual hay pérdida de fuentes de trabajo. Las que se habían ganado en el proceso primitivo se pierden cuando cesa la guerra, ¿verdad? Uno de los lugares donde se da con mayor intensidad este fenómeno, disminución salarial y pérdida de puestos de trabajo, es en los talleres metalúrgicos Bacena. Estos talleres estaban en el sur de la provincia de Buenos Aires, se levantan en huelga, es una huelga muy violenta, hay represión policial ordenada por el gobierno radical, 4 víctimas se producen en esa represión, lo cual lleva a que el 9 de enero del 19, pleno gobierno radical, repito, se declare por parte de la Fora una huelga general, ¿verdad? Y se entre en esta gran semana trágica, que no es la anterior, ¿verdad? Esta es de 1919, con 12 muertos también, con una violencia en las calles
importantísima, ¿verdad? Para que veamos cómo fue la crisis en números. La salida de capital, entre 1903 y 1917 hay una salida de capitales y de oro. ¿Por qué? Los países que van a entrar en guerra ya en 1913 saben que van a entrar en guerra. Necesitan comprar armas, fabricar armas. Entonces, convierten a oro la moneda de papel y se llevan ese oro para Europa. Pasó en el Uruguay también, hubo una enorme corrida Pancay en el año 1913 y hubo que exponer con un nido de ametralladoras al lado el oro para que la gente viera de que no se habían llevado todo el oro y que el peso seguía teniendo respaldo. En definitiva, en la Argentina pasa lo mismo, hay una gran corrida. El PBI cae un 20%, pero el PBI per cápita cae un 34% en ese periodo. Es una crisis mayor a la del 29 en números, ¿no? Por supuesto, hay un momento en el cual no hay más oro. Eso determina el cierre de la caja de conversiones que se había abierto años antes, ¿verdad? El patrón oro no resiste. Hay una caída de las exportaciones, hay un aumento de las tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra, disminuye el circulante, hay quiebra de empresas, aumento de desocupación, disminución severa de también de las importaciones, que obviamente se produce porque no hay plata para comprar, entonces no se puede importar si después no se va a vender, por una simple ley de oferta y demanda, ¿verdad? Y es una crisis superior a la del año 29. Acá tenemos la semana trágica en fotografías, vean ustedes las barricadas armadas en Buenos Aires, ni demás. Acá tenemos unas fotos que son interesantes. Estos son los talleres Bacena. Vean ustedes el volumen de talleres que eran los talleres Bacena para tener una idea, porque a veces nos cuesta en nuestra proporción, en nuestra escala uruguaya, ver lo que era una industria argentina, ¿no? Y es el amigo Botana y su esposa Salvadora Medinón Rubio, el logo del diario Crónica y los restos de la semana trágica. Pero se siguen agregando problemas para Irigoyen. En el año 19 se da la huelga de la Forestal. ¿Qué era la Forestal? La Forestal fue el nombre de una compañía inglesa, por supuesto, no podía ser de otra manera, instalada en el territorio comprendido entre el sur de la provincia del Chaco y el norte de la provincia de Santa Fe, que a finales del siglo XIX y en la primera mitad del XX explotó los extensos bosques de los quebrachales que había en esas provincias. La madera del quebracho, que se usaba en los durmientes de los ferrocarriles, y el tanino. Argentina llega a ser el primer productor mundial de tanino, ¿verdad? La explotación fue indiscriminada, no solamente de los quebrachales, sino de los obreros de los quebrachales. Se trabajaba en un régimen de semi-esclavitud. Inclusive ellos manejaban su propia moneda, que acá ustedes la están viendo, y no era una moneda convertible a pesos, porque era una moneda canjeable por en carne, por harina, lo cual convertía al obrero en una servidumbre, porque solamente compraba ahí, los precios ahí eran más caros que en los almacenes comunes, pero esta moneda no se la aceptaban a ningún lado, solamente podía comprar ahí, su deuda con la empresa era cada vez mayor y por lo tanto no se podía ir, tenía que seguir trabajando él y su familia por el resto. El retiro de las firmas en los años 60 y no quedó nada de todo eso, porque se habían fundado poblaciones y demás, no quedó nada más que la desolación de los quebrachales termina agotado, ¿verdad? En el año 72 el gobierno provincial de Santa Fe, que tenía autonomía en esto, contrató un empréstito con una firma también londinense, Murrieta y compañía, cuyo apoderado era el argentino Lucas González, y ahí surgieron los capitales para la fundación de la Forestal. Fueron 2 millones de hectáreas tapizadas de quebrachos, la mayor reserva de tanino del mundo sin ninguna duda, pasaron a manos inglesas, aunque también había capitales franceses y alemanes
que participaron de esta explotación. En esta huelga de la forestal, que se pedían 8 horas de trabajo, el descanso dominical y el fin de los despidos, además de lo que se llamaba la gendarmería volante, o sea, la forestal tenía su propia policía interna que se llamaba gendarmería volante, autorizada por el gobierno radical de Santa Fe, ¿verdad? Pongamos las cosas en su entorno, ¿verdad? Se envía al ejército, a la represión. Y acá encontré, estudiando este tema, una foto del general Perón, muy jovencito, tenía el grado de teniente del regimiento 12 de General Arenales en Santa Fe en 1919. En el artículo que yo leí, ustedes podrán estudiarlo con mucha más a fondo, se dice que el teniente Perón es convocado para la represión, que cuando llega a una de las zonas, porque eso estamos hablando de una empresa que tenía una extensión enorme de territorio, le toca y están ocupados y la empresa ha cortado el suministro de luz y de agua a los huelguistas. Perón, vuelvo a repetir siempre de este artículo, que seguramente sea un artículo escrito por algún peronista, dice que manda restituir inmediatamente el agua y la luz a los huelguistas y que él no va a reprimir. De ahí Perón va a sacar un amigo que según él lo conoce ahí y va a acompañarlo en toda su carrera política. Acá tenemos restos de lo que era la empresa. La represión fue a gran escala, se calcula entre 500 y 600 muertos, pero no paró ahí tampoco. Se desata en 1920 la huelga de la Patagonia, que ya está una película, La Patagonia Rebelde, que ustedes la habrán visto. Entonces, ha habido en 1920 una baja en el precio de la lana porque se acumuló stock. Si bien durante la guerra se habían vendido frazadas y demás, el stock total no había podido venderse a lo largo de la Primera Guerra. Eso había generado una caída de los salarios y la Sociedad Obrera de Río Gallegos, que era fundamentalmente de tipo anarquista, declara la huelga general armada. Es una huelga en la cual hay enfrentamientos armados, hay secuestros de dueños de establecimientos y hay además enfrentamientos con la policía a tiros. El gobierno, entonces, el gobierno de Irigoyen, ¿no?, determina el envío del ejército y se envía a cargo de este contingente al teniente coronel Héctor Varela. El coronel Varela llega, busca firmar un convenio. El convenio se firma el 30 de enero de 1921, pero el convenio es incumplido. ¿Quién lo incumple? ¿Quién no lo incumple? Digo, hay diferentes tipos de posiciones y nuevamente el ejército es enviado, y cuando Varela llega se encuentra que la situación es realmente caótica. Porque Varela encuentra además que entre la gente que está armada hay también carabineros chilenos, encuentra chilenos que están armados. Entonces la situación es realmente muy complicada. Eso se eleva al gobierno y el gobierno da la orden y da el respaldo de la represión. O sea que el poder político da el poder, da la orden de la represión. Y esa represión se hace con fusilamientos, ¿verdad? Es muy grande el número de fusilamientos, yo no lo tengo acá. La represión es muy violenta y cuando vuelve el teniente coronel Héctor Varela, si bien el gobierno trata de tomar distancia y en definitiva quien carga con esa responsabilidad es él, al punto de que en el año 1923 es asesinado a la salida de su casa. Quiere decir que fue muy traumático todo el tema que se dio en la Patagonia, absolutamente traumático, y es un tema que tendría que estudiarse en mayor profundidad porque, creo yo, ¿no?, muy modestamente, porque hubieron enorme cantidad de factores que incidieron en ese proceso que también coincidió con el gobierno
de Irigoyen. Bueno, desde el punto de vista de los logros, podemos decir que la expansión económica que experimentó Argentina durante el periodo conocido como República Radical, que va del 16 al 30, porque después va a venir el gobierno de Alvear, con una expansión promedio anual del 8,1%, sigue siendo hasta hoy en uno de los ciclos de mayor crecimiento económico de la historia argentina. Sin embargo, como vimos, Irigoyen enfrentó problemas derivados de la Primera Guerra Mundial, económicos y políticos y gremiales. Se repatriaron 14 millones de pesos solo, que provenían de legaciones de París y Londres, de Argentina, donde había quedado depositado como pago que los comerciantes europeos entregaban a nombre de los exportadores argentinos. O sea, que había un dinero que había sido entregado a cuenta de las compras que iban a hacer en oro, ese fue expatriado y se generó entonces una etapa de estabilidad monetaria, de reducción de la deuda pública, porque no hay emisión de títulos, hay una reducción también del gasto público. Irigoyen era muy celoso de los nombramientos a nivel del Estado, y era un hombre que era personalista, controlaba personalmente el funcionamiento. En materia ferroviaria se dictaron además rigurosos controles a los ferrocarriles ingleses en cuanto a los costos de los fletes y de los pasajes ferroviarios, y se crearon cajas de jubilaciones en el sector público y también una ley de tierras, ¿verdad? Pero tal vez el top haya sido la creación de los yacimientos petrolíferos fiscales el 3 de junio de 1922, que se crea bajo el gobierno de Irigoyen, pero se va a desarrollar, como vamos a ver, bajo el gobierno de Alvear. Terminado el periodo de Irigoyen, el Partido Radical tiene que elegir un nuevo candidato y se elige a Marcelo Torcuato de Alvear. Alvear es un hombre que pertenece a la clase alta de la República en Argentina. Es un hombre que vive parte de su tiempo en Buenos Aires, pero tiene propiedad en el apartamento también en París, vive parte de su tiempo en París, es un hombre vinculado a los grandes negocios, y una característica de esos viajes que realiza a Europa permanentemente, conoce a Regina Pacini. Regina Pacini era una cantante de ópera muy famosa de aquella época, una época en que la cantante viajaba acompañada por su madre a todos los recitales. Parece ser que Alvear, a fin de cada uno concurría a todos, ¿verdad? Cuando se trasladaba, él se trasladaba también, y le llenaba el camerino de flores. Entonces al final, bueno, conquistó su corazón y consiguió que Regina Pacini con sus familiares se vinieran a vivir a una lujosa residencia en Buenos Aires. Acá está el momento en el cual ya están en Buenos Aires, ella con una condición de que abandone el teatro, y van a tener un matrimonio prolongado durante muchísimos años. El triunfo de Alvear es absolutamente aplastante. Alvear ni siquiera realiza campaña electoral, no hace actos, no viaja a ningún lado y obtiene más del 50% de los votos, con una cómoda mayoría en el colegio electoral. Se viene abajo el Partido Conservador, que no llega al 24% de los votos. El partido de Lisandro de la Torre también tiene una votación que puede considerarse interesante, y el Partido Socialista no llega al 10% de los votos. Otro hecho interesante es que Lisandro de la Torre es un hombre que ha estado vinculado a la Unión Cívica Radical, como vamos a ver después también. Y acá se ve a Alvear en Mar del Plata en una foto que es bastante interesante. El repaso del gobierno de Alvear, de Alvear es un gobierno diferente al de Irigoyen. Se impone en 12 provincias con mayoría absoluta en el colegio electoral, y esto es muy importante, la primera visita que realiza Alvear como presidente es al colegio militar, porque las relaciones entre el ejército y Irigoyen no habían terminado de la mejor manera, fundamentalmente por la represión de la forestal y la represión en la Patagonia que se le ordena al ejército, y luego en definitiva un poco como que cuando la represión adquiere determinado tinte, el gobierno
no asume que la responsabilidad de la orden la dio él, indudablemente, y no fue una responsabilidad del ejército. Entonces la situación era tensa. Con Alvear no, con Alvear la situación mejora, el relacionamiento mejora enormemente. Es una etapa de gran expansión económica, con un gran aumento de exportaciones, aumento, por supuesto, de salarios, con precios estables, no hay inflación prácticamente, importantes leyes de reglamentación laboral, se crean aumento del número de cajas de jubilaciones, y la moneda que maneja la Argentina en ese momento es la libra y no el dólar. Entonces hay carencia de dólares y eso limita las importaciones de los Estados Unidos. Entonces los aranceles y demás que encuentran los estadounidenses para vender sus productos hace que les convenga más instalar sus fábricas en la Argentina. Y acá tenemos la instalación de la Ford en Argentina, que dio trabajo a enorme cantidad de trabajadores y además con muy buenos salarios, hay que decirlo. Empieza a darse esa competencia post Primera Guerra entre Inglaterra y Estados Unidos, que busca desplazar a Inglaterra del primer paso. Pero el gran centro del gobierno de Alvear va a ser la YPF. Alvear le da un gran impulso a los yacimientos petrolíferos fiscales y para eso nombra a un militar ingeniero que es el general Enrique Mosconi. Enrique Mosconi era un destacado dentro de su promoción militar y además dentro de la carrera de ingeniería. Era un hombre que creía profundamente en la empresa y en el objetivo de la empresa, ¿verdad? En la autonomía desde el punto de vista petrolífero, y veía la importancia que iba a tener el petróleo, cosa que además se da en varios lugares del mundo, no solamente en Argentina. La meta que se impone Mosconi es el autoabastecimiento de petróleo, va a generar nuevas perforaciones, no solamente las de Comodoro Rivadavia, y aumenta las áreas de exploración, se crea la refinería de La Plata, se compra el primer buque tanque para la Argentina, y Mosconi tiene una frase que marca claramente la posición que tiene él, y que es la posición además del gobierno de Alvear. Entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera. Ese es el mensaje que se transmite respecto al tema. En 1923 se toma un préstamo y se fortalece a las Fuerzas Armadas en ese ámbito de mejoramiento de relaciones. Las Fuerzas Armadas de Argentina se fortalecen, se crea, la fábrica de aviones de Córdoba. Justo es Agustín P. Justo es el ministro de Guerra, es con quien está en la foto anterior en Mar del Plata, es con Justo Alvear, me había olvidado de decirlo. Y hay un fortalecimiento además de los nacionalismos de derecha en la Argentina como en el resto del mundo, ¿verdad? Terminada la presidencia de Irigoyen, hay que elegir al nuevo candidato, y el nuevo candidato prácticamente salta solo, es de nuevo el Hipólito Yrigoyen. Las elecciones son el 1 de abril del 28. Si ustedes miran el mapa de la Argentina, ya obviamente el triunfo radical fue absolutamente aplastante, ¿verdad? Absolutamente aplastante. Hipólito Yrigoyen lleva el 61.41% con 249 votos electorales. Leopoldo Melo, que pertenece a la Unión Cívica Radical Antipersonalista, que se ha escindido durante el gobierno de Alvear, consigue 38,48%. Quiere decir que si uno sumara en realidad los votos de las dos Unión Cívicas, que una es un desgajamiento de la otra, casi el 90% de los votos han sido radicales. Y Mario Bravo, del Partido Socialista, tiene un 4%. El Partido Socialista, que había tenido un 10%, cae en su votación. Claro que en estos votos de Melo están también incluidos los votos correspondientes a los conservadores. Como ven ustedes, ahí está Irigoyen ya muy mayor, porque estamos en una época en la cual un hombre de 70 y pico de años
era un hombre muy mayor. Y esta es parte de la propaganda. Viva el Partido Radical en una foto de una manifestación de Irigoyen en Buenos Aires. Irigoyen enfrenta una compleja situación en ese momento. Las urnas evidentemente lo fortalecen y la oposición se da cuenta que no lo van a desplazar nunca por esta vía, ¿verdad? Entonces, la élite del Partido Conservador mira hacia el sector militar. Los militares pueden ser una vía alternativa para el desplazamiento de Irigoyen, ¿verdad? Pero encuentran un grave problema, que dentro del ejército hay sectores que son leales o que son muy simpatizantes de la Unión Civil. No hay una posición unánime dentro de las Fuerzas Armadas con respecto, mucho menos, a derrocar a Irigoyen. Pero hay un hecho que precipita los acontecimientos, que es la crisis económica de Wall Street del año 1929, que genera una profunda recesión, se cierran los créditos internacionales, caen las exportaciones, se hace difícil importar, se genera una gran política de sustitución de importaciones, y acá se va a dar un fenómeno interesante. Por un lado, van a aparecer industrias nacionales con capital argentino que van a tener poca tecnología, muchos obreros, pero con bajo salario, ¿verdad? Y la otra, fundamentalmente estadounidense, que tiene alta tecnología, menor cantidad de obreros y mejor remuneración salarial, ¿verdad? Lo digo porque es importante desde el punto de vista de esas dos estrategias, pero hay un gran crecimiento de la industria argentina. Las intervenciones provinciales que le habían dado un gran resultado en su primer gobierno se hacen en este momento inoperantes, ¿verdad? Y hay un acoso de la prensa que es absolutamente brutal, caudillejo ignorante, hipócrita, deshonesto. Digo esto para que vean los epítetos que se manejaban en ese momento por parte de Botana. Entonces, en ese contexto, él propone la nacionalización del petróleo. ¿Qué era la nacionalización del petróleo? Porque yo esto lo tuve que leer porque yo no lo sabía qué era. La Argentina tenía una ley de minas que establecía que cada provincia tenía la potestad de darle la explotación o la búsqueda de determinados minerales a la compañía que el gobierno provincial considerara adecuado. Por ejemplo, la provincia de San Luis podía darle a la British Petroleum Company la explotación del petróleo, la búsqueda, la prospección y explotación. Bueno, la ley de nacionalización lo que buscaba era que eso dejara de funcionar y que eso estuviera centralizado en YPF. Solo YPF y ninguna otra empresa podía realizar esa prospección de petróleo. El 24 de diciembre, como resultado de todos los conflictos que hay enfrentado Irigoyen, se produce un atentado. A la salida de su casa en la calle Brasil, él viajaba en dos autos, en una con un subcomisario y atrás la escolta. Un anarquista le dispara, le pega un tiro al escolta, al subcomisario, que herido y todo repelen la agresión, el atacante es muerto, pero 24 de diciembre, una noche buena, se ve que el ambiente está complicado por donde se mire. Entonces se da la conspiración. Irigoyen queda aislado, ¿verdad? Aunque nunca pierde el control político. El único diario que lo respalda es La Época. Los militares en su mayoría son indiferentes y no desean entrar en este tema, pero hay sí dos militares que están en el tema de la conspiración del derrocamiento de Irigoyen, que son el teniente general Uriburu y el general Agustín Pedro Justo, que había sido ministro de Alvear en el gobierno anterior. Entonces, el 5 de septiembre de 1930, Irigoyen enferma, tiene una patología respiratoria que lo obliga a delegar el gobierno en el vicepresidente, que es Enrique Martínez, quien, viendo que los acontecimientos se están poniendo muy tensos, declara el estado de sitio, pero es tarde. El 6 de septiembre del 30 se subleva el colegio militar, se suma a la base aérea de Palomar y desde esos aviones se distribuyen volantes que han sido impresos la noche anterior
en el diario de Botana, y se agrega finalmente Campo de Mayo, que decide la situación. Irigoyen se levanta de la cama enfermo y trata de organizar la resistencia, da la orden de resistencia armada a los militantes, y hay además muchos militares que quedaron siempre esperando la orden, que nunca llegó, de salir al enfrentamiento. No hubo enfrentamiento. El poder pasa entonces a estos militares sublevados, que tienen una visión absolutamente distinta de lo que van a hacer. Entonces Irigoyen, fracasada la resistencia, se entrega en la ciudad de La Plata en el regimiento número 7, donde se le garantiza la seguridad personal. La casa de Irigoyen es saqueada por una multitud en la noche del levantamiento. Entonces al otro día el comandante del regimiento 7 de La Plata le dice a Irigoyen que él no está arrestado, que tiene el derecho a abandonar y irse a donde quiera. Entonces Irigoyen en una actitud le dice si se puede quedar en el regimiento porque no tiene a dónde ir, porque le han saqueado su casa. Entonces se da esa paradoja de que durante unos días se queda en La Plata, en el regimiento de La Plata. Pero claro, no es una situación que al gobierno le interese demasiado. Dos modelos de país totalmente distintos. Uriburu concibe a lo que se llama la democracia liberal corporativista, o sea que pretende un cambio constitucional y el pasaje de una democracia liberal como la que existe en ese momento a una democracia, eliminar los partidos políticos y pasar a un régimen corporativo. Toma el modelo italiano fundamentalmente. Y justo por el contrario, cree que se debe mantener una democracia pero digitada a través del fraude electoral. Volver un poco a la situación de 1880, pero sin eliminar a los partidos políticos, ¿verdad? Tan es así que justo funda su propio partido, el Partido Demócrata Nacional, previendo que vaya a ser él el candidato a presidente en estas elecciones que van a realizarse. Esto que vemos acá es el blasón de Alvear de la Orden de Carlos III, a la cual pertenecía Alvear, ¿verdad? Y en definitiva, entonces, justo pensando en ser presidente, teje alianzas con la Unión Cívica Radical Antipersonalista y con el Partido Conservador. Pero se da que hay unas elecciones que no son digitadas, las elecciones en Buenos Aires. Y hay una aplastante victoria de la fórmula Pueyrredón-Guido que muestra la fuerza que sigue teniendo electoralmente el radicalismo, ¿verdad? Y eso además motiva el regreso de Alvear, que estaba en Francia. En el año 31, Irigoyen todavía sigue internado en Martín García. Alvear intenta reunificar a la Unión Cívica Radical, cosa que no logra, pero el 15 de julio del 31 se produce un hecho que muestra que evidentemente no hay uniformidad dentro del ejército. Un coronel en Corrientes, el coronel Gregorio Pomar, se levanta en armas. A Alvear se lo culpa, se dice que ha instigado este levantamiento de Pomar, lo cual puede ser real. Se expulsa a Alvear de la Argentina y se convoca finalmente, de acuerdo al pedido de Justo, a elecciones para noviembre de 1931. Esas elecciones fraudulentas determinan el triunfo de Justo, que lleva el 61.44% de los votos, sobre Lisandro de la Torre, que había hecho una alianza civil, y que lleva el 34,66%, y bueno, los demás tienen un porcentaje muy menor. Irigoyen es indultado, Irigoyen vuelve a Buenos Aires, se intenta reintegrar a la vida política, pero eso hace que incluso se lo vuelva a mandar un día o dos a Martín García, si mal no recuerdo, pero por su salud ya se está muriendo, vuelve y muere el 3 de julio de 1933 en la ciudad de Buenos Aires.
Esta foto corresponde al entierro de Irigoyen y, como dice el doctor Ricardo Rojas, en ese momento Irigoyen ya entra en la inmortalidad, ha pasado a entrar en la inmortalidad. Antes de continuar, una pequeña anécdota. Lisandro de la Torre, como yo les decía, había pertenecido a la Unión Cívica Radical. Tenía un carácter fuerte e Irigoyen también tenía un carácter fuerte. Entonces eso determinó que se batieran a duelo, Irigoyen y Lisandro de la Torre. Los dos eran excelentes esgrimistas, pero Irigoyen le hizo un tajo en la cara a Lisandro de la Torre que le dejó una cicatriz por la cual tuvo que usar barba el resto de su vida. No quiero decir que no hayan habido posiciones doctrinarias, filosóficas, pero incidió mucho el duelo entre Irigoyen y de la Torre para que en el santafesino formara su propio partido y se fuera de la Unión Cívica Radical. La crisis del 29 ha generado una crisis a nivel mundial. Evidentemente se han cerrado los países porque no tienen dinero. Entonces Inglaterra es uno de los que es vital para el comercio de la Argentina, pero al cierre de Inglaterra se le agrega también el cierre de Alemania, el cierre de Francia, el cierre de los Estados Unidos, que pasan a aplicar políticas estrictamente proteccionistas. Inglaterra tiene la Commonwealth, ¿verdad? Inglaterra dirige la Commonwealth. Entonces, los integrantes de la Commonwealth se reúnen en Ottawa y en el pacto de Ottawa lo que se decide, en definitiva, es que Inglaterra le va a dar prioridad a la compra de productos provenientes de los países de la Commonwealth. Obviamente, si nosotros miramos dentro de la Commonwealth, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, están compitiendo con los mismos productos que compite la Argentina. Y eso, en definitiva, si Inglaterra se vuelca a comprarle a la Commonwealth o a los integrantes de la Commonwealth, le deja de comprar a Argentina. Es muy simple la ecuación, ¿verdad? Entonces eso que se tiende a pensar, se tiende a ver por los productores argentinos como una gran traición de parte de Inglaterra, porque ellos se sienten parte de Inglaterra. El tema es que se ha llegado a un mimetismo tan grande de esta élite ganadera, de esta élite que es la que tiene el negocio agroexportador, que se sienten ingleses. Tienen sus clubes en los cuales se jactan de que hablan el inglés en forma más pura de lo que lo hablan los propios ingleses. Practican los deportes ingleses. En fin, la vida de ellos está centrada al punto que tienen los cascos de sus estancias de estilo inglés y sus casas en Buenos Aires de estilo francés, ¿verdad? Ese es el mundo en el cual se mueve ese grupo de familias que forman un grupo muy privilegiado dentro de la Argentina. Entonces eso genera que el presidente mande una delegación que está presidida por el hijo de Julio Argentino Roca, que también se llama Julio Roca hijo, ¿verdad? A buscar un acuerdo con Gran Bretaña, ¿verdad? Para que la producción argentina no desaparezca, por decirlo de una manera, porque no hay mercados sustitutos. Uno se imagina el mundo y dice, China no compraba nada en esa época, en África no compraba nada, Estados Unidos estaba en una recesión brutal, es más, se había generado ahí la recesión, y lo que pudieran comprar los países de América Latina era ridículo frente a la producción argentina. Entonces, un 1 de mayo del 33 se firma un tratado entre Roca, que va por Argentina, y el ministro Runciman por el gobierno de Gran Bretaña. Acá se los ve a los dos. Este es Julio Roca hijo y este es Runciman, firmando el tratado. Vean ustedes la visión que tenía, y años después de que pase todo este fenómeno, Julio Roca hijo, cuando dice: la Argentina, esta frase es del 10 de febrero de 1940, 7 años después de todo esto que estamos hablando, ¿verdad? La Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, parte integrante del Imperio Británico. Es una cuestión interesante para entender
el mimetismo que había entre los dos países, ¿verdad? Y la interdependencia. Bueno, el Pacto de Ottawa ya les expliqué, pero el Pacto de Ottawa estableció otras cosas. La Conferencia Económica del Imperio Británico, conocida también como Conferencia Económica Imperial o Conferencia de Ottawa, tuvo lugar en 1932 entre las colonias británicas y los dominios autónomos con el objetivo de discutir la Gran Depresión. Se llevó a cabo entre el 21 de julio y el 20 de agosto del 32 en Ottawa. En la conferencia el grupo admitió el fallo del patrón oro, abandonó los intentos de retornar a él, o sea que no solo se resolvió este tema. El encuentro también sirvió para establecer una zona de tarifas limitadas dentro del Imperio Británico, pero con tarifas elevadas para el resto del mundo, ¿tá? Lo cual cerraba el comercio al resto del mundo. Esto se conoció como el libre comercio imperial. Es curioso cómo los términos se pueden utilizar. Inglaterra se cierra, pero dice, no, somos libre comercio, pero imperial, con solamente el imperio. En definitiva, si nosotros miramos, es lo que hacía España en la época de los virreinatos, ¿verdad? Negociaba ellos con su virreinato. Eso es lo que hace Inglaterra a partir del Pacto de Ottawa. Esto genera entonces el abandono del libre comercio abierto, que como vimos ha sido bastante relativo, y provocó una ruptura en el gobierno británico, ¿verdad? Porque el gobierno británico tenía posiciones distintas frente a esto. La conferencia destacó especialmente por la adopción de ideas keynesianas como disminuir las tasas de interés, incrementar la oferta de dinero y expandir el gasto público. O sea que fue bastante amplio. ¿Qué efectos tenía? Gran Bretaña reducía la compra del 33% de la carne congelada por año, con lo que en 3 años, si yo reduzco un 33 un año, un 33 otro y otro 33 el siguiente, en 3 años dejo de comprar la carne congelada argentina. La carne conservada, para marcar la diferencia, es una carne que está a 18 grados bajo cero, que se conserva más tiempo pero que pierde sabor y es menos tierna. La otra carne ya era la carne enfriada, que se reducía a un 10% por año, ¿tá? Entonces, el final de las compras de carne enfriada demoraría 10 años, un 10% cada año, ¿verdad? Es carne que se conserva a 0 grados, se conserva menos tiempo, pero conserva más la sabor y es más tierna, corresponde a mejor ganado. La producen distintos tipos de productores, o sea que hay productores que en 3 años le venden más carne y hay otros que tienen 3 años para moverse, pero en definitiva lo que interesa fundamentalmente es salvar el tema de la carne enfriada. ¿Qué se pactó en el pacto de Roca y Runciman? Miren ustedes, porque esto sí hay que hacerlo con cierto tiempo porque es muy importante. El Reino Unido se compromete a comprar carnes argentinas siempre y cuando su valor sea menor a los otros oferentes, hasta por 390.000 toneladas. 390.000 toneladas no es una cifra arbitraria. Fue la cifra de compra que se había hecho el último año, ya que tampoco es las mejores ventas, porque ya eran las ventas en periodo recesivo. Está claro, es un tema importante. Quiere decir, le compran, pero tiene que ser más barata que la de Canadá, que la de Australia y que la de Nueva Zelanda. La exportación debe hacerse en un 85% a través de frigoríficos británicos, que eran 3, y norteamericanos, que eran 2. Y el 15% restante lo hace un frigorífico argentino, que era el que estaba habilitado. Eso es todo el circuito comercial. Tiene que tener preferencia para sus productos textiles, la ley 11.693. Tiene que permitir la libre importación de insumos para sus ferrocarriles, o sea que el carbón para los ferrocarriles, los repuestos, las vías, todo lo que sea, los vagones, los asientos, todo viene de Inglaterra y sin impuestos.
entra directamente sin pagar un impuesto. De esta manera entonces los ferrocarriles tienen una ganancia casi ilimitada, no tienen techo, ¿verdad? Se compromete el gobierno argentino también a no aumentar los impuestos sobre los ferrocarriles. Quiere decir que los ferrocarriles traen todo lo que ellos quieren de Inglaterra sin pagar aranceles, pero además el gobierno no puede colocar ningún tipo de impuesto ni a los pasajes, ni a los fletes, ni a nada. El pago de la deuda externa por parte argentina, el envío de remesas de dinero, todavía de las deudas que tenía. Pero además exige el transporte público en monopolio en la ciudad de Buenos Aires. O sea que se queda con todo el transporte público de la ciudad de Buenos Aires. Tranvías, todo, lo que ustedes imaginen, ómnibus, todo. Y los que tenían ómnibus, que eran argentinos, tenían que llegar a un acuerdo con la compañía inglesa y pasar a formar parte de la misma. Era el monopolio del transporte en Buenos Aires. ¿Quién se queda con ese monopolio? La compañía Anglo de Tranvías de Buenos Aires. Acá vemos caras y caretas como representa el pacto Roca-Runciman. Acá vemos un diario que apoyaba al gobierno, que lo ve como un logro del acuerdo, y acá están caminando por Londres, no sé si de buen ánimo o no, la delegación argentina. En septiembre del 34 todavía se agrega un hecho más. El senador Lisandro de la Torre pide una comisión investigadora del pacto Roca-Runciman. Y en mayo del 35 se encuentra, para colmo de males, que los frigoríficos ingleses, además de todos los beneficios que tenían, llevaban una doble contabilidad. Y que la verdadera contabilidad, que eran las ganancias reales, las sacaban en cajas que viajaban en los barcos directamente a Inglaterra, como si fueran cajas de corned beef. Se encontró varias cajas en un barco inglés de los frigoríficos Anglos, Armour y Swift. Las cajas estaban selladas por el Ministerio de Hacienda y ocultaban la información contable. Un escándalo que realmente era de novela. Esto se lleva, el 23 de julio del 35, hay una sesión muy tormentosa en el Parlamento, en el Senado de la Nación, y entonces en ese momento el ministro de Ganadería se levanta de su asiento, empuja a Lisandro de la Torre, que era un señor ya mayor, lo tira, Lisandro de la Torre cae de espalda, y en el momento que Bordaberry, que era otro senador del Partido Radical, del partido, de la Torre, se para auxiliar a de la Torre, que está caído, aparece de atrás un ex comisario que se llama Ramón Valdés y que tenía la idea de asesinar a de la Torre, pero como se interpone entre las balas, se impone Bordaberry, el que muere es este senador santafesino Bordaberry. Es el asesinato en el Senado de la Nación. Y eso acá nosotros lo vemos. Esto es una representación del momento de una película. Acá está un homenaje que se le hizo a Bordaberry, y este es el velorio de Bordaberry en la ciudad de Rosario. Acá está Lisandro de la Torre y acá está el cadáver de Bordaberry. Para mostrar el clima que había, ¿verdad? Pero además la crisis se acentúa también más porque hay escasez de productos importados, aparecen, como yo les decía, los pequeños talleres y las grandes fábricas, hay política de sustitución de importaciones, pero sobre todo lo que hay es un deterioro de la vida en el campo, y eso genera una gran migración del campo a la ciudad. La ciudad ya no tiene forma de cobijar ni siquiera en los conventillos a toda esa gran masa que viene del interior, ¿verdad? Y se generan por primera vez en las tierras inundables de Buenos Aires las villas miserias. La pobreza que está en el interior, más bien, que Buenos Aires un poco la desconoce, la tiene ya en el medio, la tiene en la propia ciudad. Esto es una villa miseria de los años 30, ¿verdad? Y con eso aparecen los sindicatos y aparecen también las huelgas.
En ese contexto se dan dos elecciones, una en Córdoba y la otra en Buenos Aires. La elección en Buenos Aires, el Partido Conservador elige a un médico, el doctor Manuel Fresco, que se declaraba simpatizante de Mussolini, que creía que había que hacer un conservadurismo popular donde había que arbitrar en los conflictos entre obreros y patrones, y además había que tomar medidas de gasto público que reactivaran el trabajo y además la construcción de viviendas. Propone la creación de 50.000 viviendas. Y por otro lado, el candidato de la Unión Cívica Radical, también médico, que es Amadeo Sabatini de la Unión Cívica Radical, que dice que va a defender las urnas con fiscales, con delegados armados. Entonces no hay intervención de la policía y obviamente ganan los radicales en Córdoba, ¿no? Y lleva a cabo una política. Córdoba queda como una cuestión aparte, con libertades públicas, hace un gran plan también de obras públicas y una gestión muy ética, tanto que era casi candidato cantado de la Unión Cívica Radical. Las elecciones del año 37 se elige a Roberto Ortiz, se presenta Alvear, se autoriza Alvear, también son por supuesto fraudulentas, pierde Alvear, y Ortiz es un hombre que, a pesar de que ha ganado en elecciones fraudulentas, es partidario de la limpieza electoral. Pero a la vez que es partidario de la limpieza electoral, es un hombre profundamente enfermo, con una diabetes gravísima. Entonces esa diabetes lo va llevando a un sufrimiento desde el punto de vista del corazón, de los riñones, pero sobre todo de los ojos. Hace una retinopatía diabética y queda ciego, lo cual lo obliga a pedir una licencia en 1940. ¿Por qué es tan presionado a que no renuncie y deje al vicepresidente? Porque este hombre, hay que recordar que era un hombre que intentaba la apertura, ¿verdad? Y además porque se desató la guerra en el 39. Y este hombre era más partidario de los aliados. Entonces Estados Unidos fundamentalmente quería que no renunciara, porque el vicepresidente era partidario de los que formaban el eje, Alemania e Italia. Tan es así que, aunque queda ciego, Roosevelt le manda a su propio oftalmólogo de los Estados Unidos para que lo atienda al presidente de la Argentina. No tenía forma, era una ceguera irreversible, y finalmente termina por renunciar al cargo. Renuncia y a los 18 días muere. De todas maneras, la frase importante de él dice: como candidato afirmé, como presidente ratifico mi fe en la democracia. Ello implica una promesa solemne de respeto por la libertad y las garantías que la Constitución consigna para el ciudadano. Desde el punto de vista de las acciones que lleva a cabo, las elecciones que hubieron provinciales fueron legales, las elecciones que hubieron para diputados de medio periodo fueron también legales, la Unión Cívica se llenó de diputados en el Congreso, y se producen algunos hechos interesantes, ¿verdad? La visita primero de Valdomir, el presidente uruguayo, del general Valdomir, que visita en el año 39 a Ortiz. Y la neutralidad que declara Ortiz en la Segunda Guerra Mundial, y se da, él es el que le toca vivir todo el tema de la batalla del Río de la Plata, del Graf Spee. Hay un escándalo además de venta de tierras que no tiene nada que ver él en la zona del Palomar, de la cual, bueno, no voy a hablar porque sería demasiado extenso el tema. El tema es que, en definitiva, este hombre que tenía la intención de volver al restablecimiento va a morir. En el 42 renuncia Ortiz, el 27 de junio, y el 15 de julio fallece. Como yo les digo, acá está despidiéndose del personal ya ciego de la Casa de Gobierno, ¿verdad? Y el día que renuncia dice lo siguiente: si he conservado mi investidura durante estos 2 largos años, ciego, ha sido porque tenía el convencimiento de que no estaban agotados los recursos para aliviar mi organismo quebrantado por una larga dolencia. Dios no lo ha querido y acato su voluntad.
Entonces el 27 de julio asume Ramón Castillo de Catamarca, es impulsor de volver a reactivar todo el tema del fraude electoral, convoca a Federico Pinedo como ministro de Hacienda, y tiene, bueno, está marcado todo su gobierno por la corrupción, porque inclusive él era asesor de los ferrocarriles ingleses y propone comprar los ferrocarriles ingleses, siendo él asesor letrado de los ferrocarriles. Bueno, otra corrupción terrible, enorme, ¿verdad? Esto entonces genera un gran malestar a nivel de la Iglesia, a nivel de los políticos y a nivel de los sectores nacionalistas del ejército. Hay un temor al regreso al modelo agroexportador, a que se deje el modelo industrial naciente de la Argentina, a la pérdida de los puestos de trabajo, ¿verdad? Y esto en el ejército, además, se acentúa porque hay un grupo de oficiales que forma lo que se llama el GOU, Grupo de Oficiales Unidos. Acá está el símbolo del GOU, con el general San Martín. Y estos oficiales tienen como bases de su doctrina el planteo de la justicia social y el romper con la dependencia económica, fundamentalmente de Inglaterra, por vía de la industrialización. Salir del modelo agroexportador, pasar al modelo de industrialización. Entre medio de todo este tema, en el año 1941, regresa, estaba como agregado militar en Italia, regresa Perón a Buenos Aires. Y acá, entonces, en este momento, se termina la Argentina antes de Perón. Ya Perón está en Buenos Aires. Yo terminaría esto. En el año 51, Discépolo saca una serie de audiciones radiales en Radio Nacional de Argentina en apoyo justamente a Perón. Discépolo era peronista, lo cual le valió la enemistad de todos o de gran parte de los actores de la Argentina. Entonces Discépolo le saca un personaje en el cual le habla a la gente y fundamentalmente a los contrarios al peronismo, a los cuales le dice mordisquito. Con ustedes, Enrique Santos Discépolo. Bueno, mira, lo digo de una vez. Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena, porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombres y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos los creaste, con tu intolerancia, con tu crueldad, con la misma crueldad que ella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la siesta. Y sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerse un estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy, por él y por ella, por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez.
traté de contarles la historia argentina en forma resumida, dentro de mis capacidades y de mis conocimientos, que son muy pobres, pero para que por lo menos pudieran tener una idea, porque se habla siempre de un antes y después de Perón. Y es indudable que sí, que Perón es una figura relevante dentro de la historia. Bueno, muchas gracias, perdón por esto tan largo. Buenas tardes.